Después de más de 30 años, el 30 de mayo de 1961, junto al dictador Rafael Leónidas Trujillo, muere su régimen y le da paso a un gran proceso democrático que revolucionó al pueblo dominicano y su historia. Fin del régimen trujillista e inicio de una nueva era. El movimiento revolucionario 14 de junio nace de la inspiración gloriosa de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Del 14 y 20 de julio de 1959 fue una expedición formada por 198 dominicanos en el exilio y un grupo de extranjeros de diversas ideologías que apoyaron al movimiento de la liberación dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esa expedición no tuvo éxito en el orden militar, pero sembró la semilla de la libertad e inspiró a creadores del movimiento revolucionario 14 de junio para colocarle ese nombre en honor a los héroes y mártires de esa gesta. ...30 de mayo, Día de la Libertad. El 30 de mayo de 1961, en la avenida George Washington, cuando se dirigía a su casa en San Cristóbal, fue ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue sorprendido por un grupo de patriotas cuyos integrantes eran Salvador Estrella, Antonio Inverba Herreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Pedro Liviano Cedeño y Luis Manuel Cáceres. Dichos patriotas interceptaron el vehículo en el que viajaba Trujillo y lo tirotearon, logrando terminar con la vida del tirano, hiriendo de gravedad a su chofer, Zacarías de la Cruz. En la escena donde se produjo el ajusticionamiento de Trujillo no fue limpiada. Los ejecutores dejaron armas registradas a su nombre de los conspiradores. El auto también fue uno de ellos, ya que fue abandonado cerca del lugar del crimen. Pero el error que causó la muerte de todos los conspiradores fue haber herido de gravedad a Pedro Livio Cedeño, aunque no se sabe a ciencia cierta qué le propinó las heridas y el no preocuparse al del matar al chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz. En la imagen a continuación se puede observar a los hombres que participaron en la conjura para el ajusticionamiento de Rafael Leónidas Trujillo. De este grupo de valientes hombres solo sobrevivió Antonio Inverba Herrera de las manos de Ramfis Trujillo, hijo del dictador. Sus colaboradores Gilberto Sánchez Rubirosa, Luis José Esteban, cuñado de Ramfis, y Fernando Sánchez. El resto de los conjurados fueron acribillados en noviembre de 1971 en la hacienda María Nigua, San Cristóbal. Dicha hacienda era propiedad de la familia Trujillo. Luego de estos y otros acontecimientos, los Trujillos fueron expulsados del país y Joaquín Balaguer quedó como presidente de la República. No obstante, debido a las presiones estadounidenses, Balaguer fue exiliado también. La muerte de Rafael Leónidas Trujillo puso fin a la dictadura más siniestra del siglo. La historia nos muestra dictadores que permanecieron o permanecen a lo largo del tiempo en el poder gracias a su estabilidad, su inteligencia, carisma, personalidad y su manera represiva, brutal y de terror de gobernar. Todo este terror y brutalidad tuvo fin gracias a estos grandes hombres y mujeres que durante mucho tiempo dieron sus vidas con el propósito de terminar con esta dictadura. Este hecho histórico abrió la puerta a la libertad del pueblo dominicano. Este pueblo estará y está agradecido de todos los gestores de la libertad. Entre 1940 y 1950, el monopolio de la mayoría de los factores económicos había limitado el crecimiento económico. Así ocurrió con la sal, la carne, la leche, la producción de calzados, el transporte en camiones, entre otros rubros nacionales. Sin olvidar lo que también sucedió con el ejército de la política, en donde descaradamente Trujillo impuso un partido único, cuya finanza administraba minuciosamente a través de algunos de sus acólitos incondicionales. Lo que realmente produjo la crisis fue el colapso del sector externo, cuyo inicio coincide justamente con la inauguración de la Feria de la Paz en 1955, ya que se gastaron alrededor de 70 millones de pesos en ella. No obstante, la crisis tardó 3 años en hacerse evidente. El país presentó un gran déficit, por lo cual terminaron emitiendo el papel moneda sin respaldo.
Declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Va dirigido a Dios. República Dominicana, tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, no significó el fin del trujillismo, pues sus exponentes maniobraron para la base de una apertura democrática y continuar dirigiendo el país. Los eventos posteriores no dejan lugar ni duda de que hasta la actualidad el trujillismo aún existe, y ejemplo de ello son las constantes evocaciones al orden de que se vivía durante la dictadura, y más recientemente el hecho de que uno de sus nietos aspire a la presidencia de la República Dominicana, siendo registrado por las encuestas con un significativo porcentaje de aceptación por encima de políticos y organizaciones con arraigos. Trujillo fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961, hace ya 57 años. Luego de la muerte del tirano, una de las primeras medidas del gobierno conformado por Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer fue gestionar que los Estados Unidos colaboraran para que la Organización de Estados Americanos levantara las sanciones económicas impuestas al país desde 1960. Para atraerse las simpatías de la administración de John Kennedy, el gobierno dominicano desplegó una estrategia de apertura política, permitiendo el retorno de los exiliados y, al mismo tiempo, propiciando un ambiente favorable para el nacimiento del partidismo político. En el plano político, por primera vez después de 30 años de férrea tiranía, los dominicanos comenzaron a disfrutar más las ventajas de la libre expresión, del pensamiento y del pluralismo político, a través de la formación de varios partidos políticos. Se rompía así el autoritarismo dictatorial de pertenecer a un partido único, el Partido Dominicano. Así, durante las primeras semanas de julio de 1961, las organizaciones políticas iniciaron sus actividades públicas. El Partido Revolucionario Dominicano, fundado en Cuba en 1939, cuyo líder principal era el escritor Juan Bosch. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, dirigido por el doctor Manuel Aurelio Trabajo Justo y cuyo nuevo nombre fue Agrupación Política 14 de Junio, y la Unión Cívica Nacional, institución mayormente integrada por la clase media y alta, presidida por el doctor Viriato Fiallo. Poco después, surgieron otros partidos minoritarios que contribuyeron a la educación política de los dominicanos en el ejercicio de las libertades públicas, al tiempo de darles la oportunidad de escoger por su propia voluntad al candidato de su preferencia para dirigir los destinos nacionales. Los 6 meses transcurridos entre junio y noviembre de 1961 fueron turbulentos y traumáticos, mientras por un lado el gobierno trujillista aplicaba una política de terror y violencia en plena luz del día. Por el otro, la nación de oposición política comenzaba a perder el miedo frente a los organismos represivos como el Ejército, la Policía Nacional y sobre todo el Servicio de Inteligencia Militar. Las protestas públicas cada vez más masivas fueron multiplicándose en todo el territorio, exigiendo la salida del país de los Trujillo, la renuncia de Balaguer y de los principales colaboradores del antiguo régimen. Los días 18 y 19 de noviembre de ese año constituyeron el punto final para los remanentes del trujillismo en la base aérea de Santo Domingo. El general Pedro Ramón Echavarria se pronunció contra los Trujillos, iniciando el movimiento que los sacaría definitivamente del país. Luego del horrendo crimen de la hacienda, María y Ramfis Trujillo decidieron abandonar Santo Domingo con destino a París, Francia, cosa que hicieron el 18 de noviembre, siendo seguido por sus tíos y otros familiares que se dirigieron hacia otros países. Así había terminado la era de Trujillo. El gobierno de Juan Bosch fue en gran medida una rareza en la historia dominicana. En ese momento había unas elecciones libres que estimaron un gobierno liberal democrático, que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente lo de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca fueron escuchadas. En el Palacio Nacional, en abril del año 1963, una constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil en los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país. Se declaraban algunos derechos laborales, así como sindicatos fueron tomados en cuenta, también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, las familias, los niños, los jóvenes, los agricultores y los hijos legítimos. Estos y otros cambios como las reformas sobre las posiciones de tierra. Esto golpeaba a los terratenientes conservadores y militares, sobre todo cuando se expuso sobre 3 décadas el autoritarismo del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.
La jerarquía de la Iglesia Católica también rechazó el carácter laico de la nueva Constitución, en particular la disposición de la legalización del divorcio. La jerarquía, junto a la cápsula militar y a la élite económica, también temían la influencia comunista del país, advirtieron la oposición de otra Cuba. El resultado de esta preocupación y la posición fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. El golpe de Estado efectivamente negaba las elecciones de 1962 mediante la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominado por los remanentes trujillistas. El líder inicial del Triunvirato fue Donald Rea Cabral. El Triunvirato no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría. El discurso del presidente constitucional de la República Dominicana, profesor Juan Bosch. La Guerra de Abril de 1965 se extendió del 24 de abril hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, cuando Camaño entrega la presidencia a Héctor García Godoy. El domingo 25 de abril, en las primeras horas de la mañana, los militares constitucionalistas entran a la ciudad de Santo Domingo y obligan a renunciar a Rid Cabral. Se anuncia el restablecimiento de la Constitución del 63. El general Inbert Barrera se opone y comienza el bombardeo al Palacio Presidencial. El lunes 26 de abril, durante toda la mañana, continuaron los bombardeos al Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad. El martes 27 de abril, la Marina de Guerra se une a las fuerzas de Wessing y Wessing y sus barcos bombardean el Palacio Nacional donde se encontraba el presidente provisional Rafael Molina Ureña. Este y miembros del alto mando constitucionalista se dirigen a la embajada norteamericana, donde el embajador William les dice que no es el momento de negociar, sino de rendirse. Al salir de la embajada, Camaño y sus tropas se dirigieron al Puente Duarte. Allí se libra la batalla del Puente Duarte, donde las tropas constitucionalistas salen airosas. Al puente La Cañeta, todo el pueblo, armado, todo el mundo, con palos, con piedras, con armas, con la mano, con lo que sea, a luchar por esta gran libertad. El miércoles 28 de abril se crea en la base aérea de San Isidro una junta militar presidida por el coronel Pedro Bartolomé. En las primeras horas de la mañana, los constitucionalistas comandados por Fernández inician el ataque a la fortaleza Osama, cuartel general de los Cascos Blancos. Ese día desembarcaron 400 infantes de la Marina norteamericana e iniciaron la evacuación de los ciudadanos norteamericanos. El jueves 29 de abril, los constitucionalistas toman por asalto la fortaleza Osama con su arsenal de armamentos y hacen prisioneros a numerosos genes de la policía. De la trinchera del honor los saludo en este día glorioso en que la patria pequeña se agiganta al enfrentar a sus hombres nacionalistas y demócratas a la fuerza bruta del invasor extranjero y la actitud negativa de sus eternos enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo. El presidente Lyndon, acusando a la revolución constitucionalista de comunistas, ordena el desembarco de 42,000 marines en Santo Domingo. A todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo, inmediatamente.
30 de abril en adelante quedó disuelta la Junta Militar presidida por Benoit y se creó el Gobierno de Reconstrucción Nacional bajo la presidencia del general Antonio Imbert Barrera. El 19 de mayo, un comando constitucionalista intenta tomar por asalto al Palacio Nacional y allí perdieron la vida el coronel Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, Ilio Capozzi y otro constitucionalista destacado. El 15 y 16 de junio fue la mayor ofensiva de las tropas estadounidenses. Intensificaron ataque abierto con 67 muertos y unos 165 heridos. A mediados de agosto, las negociaciones avanzaron y se perfilaron en un posible acuerdo entre los sectores en conflicto. El 30 de agosto se firmó un acuerdo con los auspicios de una comisión mediadora de la OEA titulada Acta Institucional, mediante el cual se escogió al doctor Héctor García Godoy como presidente provisional y se acordó la celebración de elecciones presidenciales. Para el año siguiente, con la firma del acta institucional, quedó finalizada la guerra, y el mismo día el presidente constitucional Francisco Alberto Camaño Deñó presentaba su renuncia ante 25.000 dominicanos que acudieron a una manifestación en la plaza de la Fortaleza Osama. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. La transición democrática que se produjo en la República Dominicana en 1978 inició la ola de aperturas políticas que se expandió por América Latina durante los años 80. Fue una transición poco notada en el contexto latinoamericano, porque a diferencia de las otras transiciones democráticas de América Latina, la dominicana se produjo desde un gobierno civil autoritario no militar. A pesar de la escasa atención que recibió la transición dominicana de 1978, vale la pena resaltar el contexto de precariedad democrática que caracteriza en la actualidad muchos países de la región, que la República Dominicana registra la democracia más antigua de la antigua ola de apertura. A pesar de sus significativas limitaciones, la democracia dominicana se ha mantenido por 25 años, aunque en la actualidad, al igual que otras democracias latinoamericanas, enfrenta riesgos de desgastes y crisis sistemáticos.